Buenas noches, amada iglesia. Antes de ir al texto que estamos escudriñando juntos, pregunto, entre otras cosas, ¿nos vamos a caracterizar por ser la iglesia común? Que dijimos la semana pasada, muy puntual para las cosas del Señor. Digámoslo con alegría. Vamos a ser puntuales para las cosas del Señor. Y digamos también, todo lo del Señor va a ser prioridad en mi vida. Yo velo voluntariamente por ustedes porque los amo y lo hago como quien ha de dar cuenta por ustedes, velo por sus almas delante de Dios y vamos a seguir formando nuestro carácter juntos. ¿Y qué van a decir todos? Por favor, repitan: la pastora me ama y vela por mi alma. Muy bien, empecemos. La semana pasada concluimos que estamos siendo testigos de una historia de amor, la mejor en todo el universo. Una historia de amor verdadero, porque el amor de Dios es el amor perfecto, el amor ágape. Dígale a su vecino, ágape. Y la diferencia de ese amor es tan grande porque, mire, uno dice, si me quiere, lo quiero, si me habla, le hablo. Pero con Dios no hay ese problemita porque el amor ágape es el que entregamos incondicionalmente, como el amor del Padre, porque el de nosotros se acaba, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y también estamos hablando de la oposición. Leamos el versículo que estamos escudriñando juntos en estos días, Lucas 16:16. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, la buena noticia del reino de Dios es anunciada. Y todo, dígale a su vecino, todo se opone con violencia a él. Quedamos que íbamos a abordar esta parte del versículo de tres maneras. De cómo se opuso al Señor Jesús, que lo vimos la semana pasada. De cómo se opuso a sus apóstoles, discípulos y seguidores, que es lo que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios. Y de cómo, en tercer lugar, se opone a quienes seguimos anunciando la buena noticia. Porque, como dijimos, el verbo está conjugado en presente. Entonces, así como el mundo violentó al Señor Jesús, asimismo violenta a todos los que le siguen y que como Él anuncian la buena noticia del reino de los cielos. Y nada de esto es sorpresa. Si usted piensa algo diferente o le dijeron o le evangelizaron de una manera diferente cuando le hablaron del Señor, lo siento mucho, iglesia, pero debo decirle, amigo y amiga mía, que lo engañaron. Vamos a leer Juan 15:20. Acordados, ya saben que todos los textos los vamos a leer juntos. Acordados de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. El Señor Jesús nunca engañó a sus discípulos y tampoco nunca nos ha engañado a nosotros. Pero para saber eso debemos renovar el entendimiento y conocer su palabra. Él siempre le habló a sus discípulos y nos sigue hablando a todos nosotros con completa honestidad. Bendita sea
la palabra de Dios. Ese manual que es el mejor testamento que nos dejó. Leamos, por ejemplo, acerca de lo que dijo de las persecuciones que vendrían para seguirlo. Dani. Y es aquí donde envía a sus 12 discípulos a anunciar el reino de los cielos. Iglesia, por favor, acompáñeme. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Señor Jesús es siempre claro con sus discípulos y les anuncia cosas de las cuales veremos su cumplimiento. Hace 8 días observamos detalladamente el trato que se le dio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si al mismo Señor Jesús oprimieron, con sus discípulos hicieron lo mismo, y con nosotros también será igual. Vamos a Mateo 10, 24, 33. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigos amados, quienes seguimos al Señor, no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino que debemos temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Si morimos es porque el Padre así lo quiere, y si vivimos es porque el Padre así lo quiere. Y miren, si seguimos vivos es porque todavía debemos entregar el mensaje de vida eterna. Porque a Dios la muerte de los justos y de los injustos no se ha salido de sus planes. Acabamos de leer: todo el que confiese al Señor Jesús delante de los hombres, ¿qué va a pasar? El Señor le confesará delante de ¿quién? Del Padre. Pero y a todo aquel que lo niegue delante de los hombres, el Señor Jesús
también lo negará delante del Padre. Dígale a su vecino, ay, ay, ay. Debemos ser personas de lealtades claras. Cuando nos corresponde a nosotros, confesamos al Señor Jesús o lo negamos. Amigos míos, no estoy hablando de confesar al personaje del Señor Jesús que aparece en una serie o en una película. Ahora hay muchas series. Estoy hablando de confesar al Señor de la Biblia, no una ficción, no de una versión amañada de Él. Y voy a hacer un paréntesis porque quiero hablar un poco de eso. Amigos, les suplico que tengan mucho cuidado con lo que ven y con lo que escuchan. Cada uno es responsable delante de Dios de lo que deja que su mente reciba. Hay que tener mucho más cuidado con las series, películas y canciones que dicen tener algo de la Biblia que las mismas cosas seculares. Y hay que hacer un filtro más riguroso. Entonces, al ver o escuchar algo, yo les voy a contar una historia, como les estoy haciendo un paréntesis acá. Resulta que Tomás va delante del Señor Jesús y le dice que tiene una novia con un hijo para que le ayude a resolver ese conflicto. Pero también por allá hay otra historia que dice que Nicodemo exorcizó a María Magdalena, o que Tamar, que era una seguidora de Jesús muy renombrada, o que Pedro, ¿cómo les parece? Un día Pedro se enojó con el Señor Jesús porque estando en una campaña evangelística, su esposa tuvo un bebé y lo perdió. Mis amados, ustedes leen la palabra. Yo les pregunto, ¿eso es verdad o eso es mentira? Entonces, dígale a su vecino, entonces, al ver o escuchar algo supuestamente bíblico, pensemos en pasar todo por el filtro de la fuente original. Mire, ahora hay mucha gente enganchada con una cantidad de cositas. Es más, investigue la procedencia, porque usted puede estar contaminándose de doctrinas de error. Y están enganchados una cantidad de gente. Eso les llegan por todos los frentes, por todos los lados, en cine, en la televisión. Iglesia, ¿cuál es la fuente original? Muy bien, la Biblia. Si después de pasar por ese filtro nos damos cuenta de lo que estamos escuchando y viendo, como la historia que les acabo de contar, varias historias, y ver que no va de acuerdo con lo que dice la palabra, ¿por qué lo creemos como si fuera verdad? Repito, cada uno es responsable delante de Dios de lo que deja que su mente reciba. Lo que sigue lo digo a título personal. ¿Por qué no dedicamos mejor ese tiempo para renovar nuestra mente directamente con la palabra de Dios? Pregunto, mínimo, ¿cuántos capítulos del Nuevo Testamento debemos leer al día? Y si hacemos esto, ¿en cuánto tiempo habremos leído el Nuevo Testamento? Un mes, muy bien. ¿Y qué debemos hacer cuando terminemos la lectura del Nuevo Testamento? Volver a empezar a leer. Y recordemos, debemos hacer esto sin descuidar ¿qué? El Antiguo Testamento. Habiendo dicho esto, qué pena, me disculpan si ofendí a alguien con este tema, sigamos con la oposición. Muy bien, Sebastián, ¿me puedes ayudar por favor con un texto? Vamos a leer Mateo 34, al 40. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada.
porque vine a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y muy bien, Jorgito, pase por aquí. Vamos a leer Juan 15, 18, 23. Bueno, hermanos, el favor de Dios, si el mundo os odia, sabéis que te ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, al mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mejor que su señor. Si me persiguieran a mí, también os perseguirían a nosotros. Si guardaran mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán a causa de mi nombre, porque ya conocen al que me envió. Si ya hubiera venido y no los hubiera hablado, pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Vamos a decir una conclusión dura de oír. Si el mundo no nos odia, si el mundo nos ama, somos del mundo. Dígale a su vecino, ay, ay, ay. Amigos míos, si somos de Dios, el mundo nos odiará, así como el mundo odió a Jesús. ¿Lo digo yo, iglesia? No, lo dice la palabra que acabamos de leer. Odio, según la Real Academia Española, significa antipatía, aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Repito, antipatía, aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. No estamos hablando aún de la oposición nuestra, pero el mundo a usted lo ama o lo aborrece. Y continúa la Biblia diciendo en Juan 16, 1, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. El Señor Jesús nunca mintió. Todas estas palabras del Señor Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles, quienes se dedicaron a la predicación del Evangelio y ganaron la vida eterna. Como vimos en Mateo 10, 39, el que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Recuerdan cómo murió Juan el Bautista? Que ya lo hablamos. ¿Cómo murió? Decapitado. Imaginen solo esa escena tan macabra, llevarle en un charol la cabeza. Ese era el trofeo que él quería. ¿Eso es oposición o no es oposición? Y vamos a recordar el arresto de Pedro y Juan en Hechos 4.
Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados, dígale a su vecino, indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Según el mismo capítulo, luego de ser liberados, su oración fue: Señor, considera sus amenazas, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y alababan y hablaban la palabra del Señor con miedo, con valor. Al empezar a ver la oposición a la que se enfrentaban, en lugar de retractarse y volver a su antigua manera de vivir, le pidieron a Dios su respaldo para seguir adelante con su ministerio. En Hechos 5, mientras los apóstoles realizaban muchas señales, el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celo. Esto también pasó ¿con quién? Con el Señor Jesús. Dice Hechos 5:17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. ¿Esto es o no es oposición? Estaban presos ¿por qué? Por el evangelio, por predicar. La cárcel es oposición cuando estás ahí por predicar el evangelio del reino. Nuevamente los echaron en la cárcel, pero ellos seguían órdenes divinas. Y una vez liberados por medio de un ángel, siguieron enseñando en el templo. Cuando no los encontraron en la cárcel, mandaron de nuevo por ellos. Y recibiendo los sacerdotes consejo de Gamaliel, un maestro de la ley respetado, los dejaron libres, no sin antes ser ¿qué? Azotados. Ellos aceptaron el consejo de Gamaliel y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de ¿quién? De Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Iglesia, ¿los azotes son o no son oposición? Estamos viendo cómo se cumple lo que el Señor Jesús les advirtió. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Pero pastora, ¿por qué estamos leyendo todo esto? Puede estarse preguntando alguno. Porque todo, dígale a su vecino, todo se opone con violencia al reino de Dios. Y así como vimos que Cristo fue violentado, estamos viendo cómo sus discípulos también lo fueron. Vamos a leer Hechos 6 del 8 al 15. Hablamos de Esteban.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente hablaba en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruía este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Después de una gloriosa exposición de Esteban, en donde revelaban que habían matado al justo, exposición inspirada por el Espíritu Santo, dice en Hechos 7 que los que lo escuchaban se sintieron profundamente ofendidos. Esto me lleva a otra aclaración. Saben, la palabra de Dios debe ofender nuestro entendimiento para cambiar nuestra manera de vivir. El reino vino a darnos instrucciones de cómo vivir según lo que Dios quiere. Debemos dejar nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Dígale a su vecino: ¿qué te parece? Por eso, amigos, no me da ninguna vergüenza ofenderlos con la predicación que el Espíritu Santo me brinda. El día que, después de escudriñar juntos las Escrituras, salgamos de aquí sin sentirnos reconvenidos, o salgamos sintiéndonos a gusto con la vida que llevamos, no vuelva. Deje de venir. En la casa del tesoro no se predica conforme a sus deseos o concupiscencias. Acá se predica la palabra de Dios, que es viva y eficaz, repitámoslo, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y que es poderosa para discernir los pensamientos, nuestros pensamientos, y las intenciones del corazón. Porque nosotros aquí podemos hacer muchas cositas y parecer que sí, y puede que no, pero Dios escudriña la mente y el corazón. A Dios no lo podemos engañar. El Señor no vino a consentir nuestra vana manera de vivir. Repito, Él vino a destruirla, vino a ofenderla. Lo que pasa es que cada uno debe tomar la decisión de qué hacer cuando la palabra le discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si renovar su entendimiento y cambiar conforme a lo que Dios manda, o seguir viviendo como no agrada a Dios. Y además, dígale al vecino, además, murmurando de todo lo que hacemos aquí por Dios. Ay, 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 dígale al vecino, ay, ay, ay. Por ejemplo, en el mensaje de Esteban vemos cómo la palabra no adulterada ofende. Leímos, estamos leyendo. Daniel, por favor. Vamos a leer Hechos 7, 54 al 60.
Vamos a leer al unísono. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echaron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en la voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Se taparon los oídos antes que escuchar que el Señor Jesús es Dios. Por favor, mientras vamos leyendo acerca de estos valientes hombres del reino, sintámonos inspirados, porque estos todos fue por predicar. A Esteban no le dé miedo predicar, aun cuando iba a ser apedreado. Que a nosotros no nos dé miedo confesar al Señor Jesús delante de las personas, porque es mejor agradar a Dios que agradar a quién, que a los hombres. Como sabemos lo que leemos, después de la muerte de Esteban se generó una gran persecución. Y vamos a recordar algunas de las cosas que padecieron los creyentes. A Pablo lo tuvieron que bajar en un canasto por una muralla para que no lo mataran. Los creyentes eran arrestados, perseguidos y despojados de sus bienes. Y a Pedro nuevamente lo encarcelaron. Los judíos blasfemaban y contradecían todo lo que Pablo decía. Lo perseguían a él y a Bernabé. Pablo fue apedreado en Listra y aún así él y Bernabé se esforzaban por imprimir fuerza en los corazones de los discípulos. Dice Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario, puede decirle al de lado, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de los cielos. Dice a través de muchas tribulaciones. Vayamos pensando en nosotros. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel después de ser azotados y con los pies asegurados en el cepo. A los que recibían a los apóstoles, como Jasón, también lo arrastraron y difamaron. Asimismo, dígale al de lado, asimismo, a sus compañeros de viaje, como Gallo y Aristarco. Miremos cómo Pablo nos relata sus padecimientos. Estamos en 2 Corintios 11, dice: son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro ¿de qué? De muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis
compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y muy durito, peligros entre ¿quién? Falsos hermanos. Detengámonos aquí, por favor. Por favor, no seamos falsos hermanos. No pongamos tropiezo, ni seamos tropiezo. Si no estamos llevando el reino, por lo menos no seamos parte de la oposición para los que sí lo están haciendo. Supuestamente tenemos una misma meta y un mismo deseo, pero en lugar de pelear en conjunto, hay falsos hermanos y hermanas que insisten en dañar a los de adentro. Y se hacen nuestros propios enemigos. Y amigos, eso no está bien. Dice en el versículo 27, en trabajos y en fatigas, y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo ¿qué? Sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos, con el fin de ¿qué? Prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Yo no sé cuántos han padecido todas estas cosas. No leamos esto como si nada. Voy a leer ciertas palabras y cada uno imagínese en esas condiciones, por llevar el reino, por predicar. Cárceles, muchas veces. Azotes, 5 veces, ya vimos que era lo que eran los azotes. Peligro de muerte, ser golpeado con varas 3 veces, ser apedreado, naufragios 3 veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en el desierto, peligros en el mar, falsos hermanos, Dios mío, trabajos, fatigas, muchas noches de desvelo, hambre, sed, frío, desnudez y ser bajado en un cesto por una muralla. ¿Esto es o no es oposición? ¿Sí es? Muy bien. Dice que los de Tesalónica fueron despojados de todo. Dígale al vecino, de todo. Antipas, el testigo fiel, que fue muerto por causa del evangelio. Dice la tradición que fue martirizado, quemado sobre brasas ardientes dentro de un toro de bronce. Voy a repetir, quemado sobre brasas ardientes dentro de un toro de bronce. ¿Usted se ha quemado alguna vez? Con alguna cosita, con el microondas, un fosforito, cualquier cosa. Eso duele, ¿verdad? Imaginémonos esto. Y en cuanto a la tribulación que viene, no olvidemos a todos los decapitados que aparecen en Apocalipsis 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad. ¿Para qué? Para juzgar. Y vi
las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. No sé si alguno ha sufrido todo este mundo de cosas por predicar el Evangelio. Vamos a dar algunos datos históricos que hacen referencia a posibles formas de la muerte de los apóstoles. Dicen los estudiosos que Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. De Bartolomé se dice que pudo haber sido decapitado, crucificado o despellejado vivo. Y hay quienes sostienen que las tres. Ser despellejado es la acción de arrancar la piel de su cuerpo. Este era un método de tortura y ejecución brutal de la antigüedad, en donde la víctima permanecía atada mientras le quitaban con crueldad su piel. De Santiago y Judas Tadeo se dice que murieron a filo de espada. Y se dice que a Tomás y a Mateo los mataron con lanzas. Que Matías murió apedreado. Y Simón, dígale de lado, Simón, fue cortado por la mitad. Una muerte también extrema, en donde la persona era colocada boca abajo y con una sierra cortaban desde sus genitales hasta la cabeza. Y al estar con la cabeza hacia abajo, la sangre fluía hasta el cerebro, lo que mantenía a la víctima con vida el mayor tiempo posible. Pablo murió decapitado. Marcos fue arrastrado, atado con unas cuerdas a su cuello por las calles hasta su muerte. Cuando difieren las diferentes fuentes acerca de la muerte de ellos, solo cambian el método cruel a la que fueron sometidos. Se dice que Juan fue el único que murió de edad avanzada. Sin embargo, sabemos que escribe Apocalipsis estando ¿dónde? En Patmos, donde fue exiliado, preso. Usaban a los cristianos como antorchas humanas, y a los que se negaban a adorar a otros dioses los hacían morir comidos de bestias salvajes. No se alcanza a imaginar lo que les voy a contar de la ventana 1040. Antes de eso les digo, la persecución nunca se ha detenido, lo que ha resultado en violencia y un derramamiento de sangre continuo. Aquí pareciera que somos como espectadores, no creyentes activos. En la ventana 1040, región que se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia, los creyentes son altamente oprimidos. Quienes profesan su fe en Cristo se han enfrentado y se enfrentan a torturas y aún a la muerte. Hay lugares, hay más de 7 países donde no hay una sola hoja de la Biblia, porque lo que hacen es repartírsela, leerla e irla pasando. Recuerdo mucho el testimonio de una chinita que conocimos en Guatemala. Su esposo, ella era dueña de un restaurante, su esposo no era creyente y ella quería llevar Biblias a la China y era muy peligroso. Y en la ropa, como en gabanes, llenaba hasta donde podía de Nuevos Testamentos, por lo menos. Iba con la hija. Ustedes saben, ella contaba el terror
que producía pasar por esos lugares donde sabía que si la detenían la mataban. Su hija de 15 años, ¿saben qué le pidió? Que ella quería llevar Biblias. Ese fue su regalo de cumpleaños. Y ella solo pensando en que hasta ahí podía ser la última vez que la viera porque podían matarla. Oramos mucho por la gente de la ventana 1040, porque allá no es que yo llegué y entregué la palabra, porque si usted se equivoca en entregarla, lo matan. Hay que familiarizarse con la cultura, con el idioma, con sus costumbres, con todo. Hay un joven muy especial que en su momento Dios nos ha permitido apoyar en la China, y él se casó con una chinita. Él es creyente y él hace malabares como las que hacen en los semáforos, pero él le pide a Dios que le dé sabiduría, porque hay gente que le gusta eso y quiere verlo y lo llama para poder entregar la palabra del reino a sabiendas de que puede matarlo. Yo les conté una vez que Johnny Carret, un hombre que vino de Estados Unidos y nos visitó hace mucho tiempo, él nos contaba que a él lo llevaban metido en un carro en la parte de atrás, como tapado por una carpa del carro, y no se congregaban como nosotros queremos, esta libertad de sacar una Biblia, de venir a la hora que es el servicio. No, allá se tienen que reunir en distintos sitios y hay vigías. O sea, ellos tienen como un santo y seña que se cuentan dónde va a ser la reunión. No es que nos podemos reunir todos los días en el mismo lugar. Y ese día que lo llevaron a él como por las montañas, se demoraron 3 minutos más y solo vieron, porque llegan en sus bicicleticas y la gente sale despavorida porque los pueden encarcelar, los pueden matar. Y se demoraron, y él decía: yo solo veía gente correr por esas montañas para ir para abajo, porque es muy peligroso predicar la palabra allí. Y la persecución que todo el tiempo reciben las personas que están llevando la palabra en esos lugares. Pensemos en los pastores y misioneros que predican en lugares donde el evangelio está prohibido, escondidos en cuevas y en las montañas, y que muchas veces al salir de la predicación encuentran sus familias desmembradas por todo el camino. Hablemos de nuestro amado pastor. No saben la cantidad de veces que predicó enfermo, en graves condiciones de salud, con muchas aflicciones. ¿Sabe usted que en algún momento también lo amenazaron por predicar la palabra de Dios? ¿Conoce el vituperio que sufrió por la lengua viperina de muchos? De hecho, de muchos de los que anteriormente mencionamos como falsos hermanos, pero nunca dejó de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a predicar la palabra de Dios. Es más, cuando lo amenazaron y le dijeron que podían matarlo, yo iba con él en el vehículo cuando dijo: aquí estoy, saben dónde me encuentro, en qué momento me reúno, el horario, no le tengo miedo. Y si tengo que morir por causa del evangelio, moriré. Pidámosle a Dios que nos permita aprender a inspirarnos en la valentía de personas que corrieron la buena carrera y pelearon la buena batalla. Personas que mantuvieron y perseveraron en su fe, porque todos estos eran por predicar. Quiero que recordemos a algunos de los que murieron en fe sin haber visto la promesa cumplida, confesando que eran extranjeros y peregrinos y que esperaban una patria celestial. Vamos a ir a Hebreos 11:32. Por favor, acompañe mi iglesia. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté,
David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Vamos a hacer una aclaración. Ellos no cabrían en el pasaje que todo se opone con violencia al reino, porque ¿cómo vino el reino? ¿Con quién? ¿Con quién llegó el reino? Con Jesús, así es, con el Señor Jesús. Pero lo menciono porque quiero que pensemos esto. Por favor, sígame en este pensamiento. Si estos hombres que aparecen en Hebreos 11 murieron con fe en la esperanza que aún no se había cumplido, nosotros que tenemos el testimonio vivo de Jesús, deberíamos ser aún más valientes y aún más esforzados, dígale al de lado, esforzados en perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Leímos de personas valientes y llenas de fe, y Dios sigue siendo el mismo. Amigos míos, ¿por qué les pido que lean conmigo la palabra? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Dice Romanos 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amemos la palabra del Señor, porque en ella están todas, dígale al vecino, todas las respuestas. Esta no es una prédica pues para que nos lamentemos por todas esas personas, no, al contrario, es para que todos apreciemos el valor y la fuerza que Dios le dio a estos hombres, que ahora son recompensados por la eternidad, porque amaron más al Señor que a este mundo, porque su fe fue más grande que sus posibles temores. Pregunta: ¿vemos a alguno de estos valientes saliendo a pelear por su vida? Dice que alguno luchó tanto por conservar y defender su vida temporal que por eso venció. No. Entonces, ¿por qué se ven como vencedores? ¿Por qué lo leemos así? Porque ellos vencieron y ganaron, porque conservaron su fe, porque hicieron lo que les correspondía, que era estar ¿qué? Firmes. En medio de diversas pruebas y dificultades permanecieron firmes. Nuestro pastor tuvo fe hasta el final. Dice, habiendo obtenido aprobación por su fe, habiendo obtenido aprobación por su fe. Esto nos empieza a mostrar cuál es nuestra responsabilidad con el reino de los cielos, al cual pertenecemos. Miren el mandato: estad alerta,
permanecer firmes en la fe y portaos ¿qué? Varonilmente, sed débiles, fuertes. ¿Y todo esto por qué? La respuesta siempre va a ser la misma, por el gran amor de Dios. Porque cantamos aquí, porque el amor de Dios es mejor que la vida. Tenemos mucho que pensar. Por favor, no olvide la fortaleza de los que sufrieron, anunciando el reino de Dios. Reino al que todo se opone con violencia. Póngase en pie, por favor. Vimos cómo hubo oposición contra el Señor Jesús, contra sus apóstoles, seguidores y discípulos. Nos falta la oposición contra nosotros. Y quiero que cada uno se vaya haciéndose esas preguntas durante esta semana. ¿Cuál ha sido la mayor oposición que usted ha recibido por el reino de los cielos? ¿Cuál ha sido la mayor oposición que usted ha recibido por su fe en Dios? Padre amado, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que haga regla en nuestra mente y nuestro corazón. Que nosotros seamos esforzados y valientes, que sabemos que nos dejaste, Señor, esta palabra, Señor, para escudriñarla. Y no nos dijiste nunca, tú no eres hijo hombre para que mientan y se arrepienta, Señor, de que todo es real, Señor. Y que nosotros nos vamos pensando esta noche, Señor, después de ver todos estos héroes de la fe, que pagaron un precio tan alto, Señor. ¿Qué oposición hemos tenido nosotros, Señor? Si realmente hemos sufrido por predicar el evangelio del reino. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.